Algunas mujeres desarrollan mucho busto, otras muy poco. Y la pregunta surge, ¿qué pasa? ¿Por qué no se desarrollan mis senos? ¿Qué está pasando? ¿Puedo corregir esto sin tener sin tener que operarme? Bueno, hoy la doctora Maricela Aguilar justamente está con nosotros, experta en senos, así que vamos a hacer un recorrido por este tema. Doctora, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días, feliz año. Gracias. Doctora, ¿cuándo comienza el desarrollo de las muchachas, el desarrollo de los senos? Actualmente se ha visto que vemos a las niñas con un desarrollo mamario antes de lo normal que veíamos. Se desarrollan más temprano, exactamente, ¿verdad? O sea, ya nosotros podemos ver niñas de 8 o 9 años con un desarrollo del busto. Ahora, de todas maneras existe, digamos, 4 etapas para el desarrollo de la mama. Y dentro de esas etapas, digamos, las últimas 2 son cuando vamos a dar de mamar. O sea, hasta que seamos mamás terminamos el desarrollo completo de la mama y demos lactancia. Si no damos lactancia no llegamos al desarrollo completo de la mama. O sea, que en esa etapa también hay un crecimiento que queda. No es como nos imaginamos que crecen y luego se retraen. No, siempre hay un crecimiento y luego obviamente sí se retrae, pero porque ya no hay producción de leche. Claro. Pero básicamente, entonces podemos estar viendo niñas normalmente entre los 9, 8, 9 años, actualmente, eso antes no se veía, ¿verdad? Probablemente es por causas externas, ahí, alimentación y otro tipo de situaciones. Y están también las niñas más, bueno, podríamos decir 11, 12 años. Ahora, esto está en relación básicamente también con el periodo menstrual. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver un desarrollo mamario y vamos a tener una menstruación unos 2 años después de ese desarrollo mamario. O sea, no es que viene junto. Ok, primero viene el desarrollo mamario. Pero un poquito, o sea, uno va viendo las etapas donde al principio tienen un botoncito. De hecho, muchas de las mamás lo llaman a uno que están asustadísimas porque la niña de 8 años o 9 años tiene una pelotita en la mama. Esa pelotita no se toca y generalmente es unilateral, o sea, solo sale de un lado. ¿De veras? Sí, entonces, al principio. Sí, entonces, les duele, les molesta, les dice que les duele el roce de la blusa, le dicen a la mamá que sienten una pelota y claro, ahora con todo lo que hay de comunicación, uno se asusta. Por supuesto. Entonces llegan, van a la consulta y uno lo que se da cuenta es lo que tienen es sencillamente el desarrollo mamario normal, o el botón mamario se llama. Es importante saber que no se puede tocar en esta etapa, o sea, en el sentido no de tocar de palpar, sino tocar de que el médico haga una intervención, porque básicamente si eso sucede, tenemos el problema de que después no hay desarrollo mamario del todo. O sea, ese botón no se puede tocar. De hecho, en las antigüedades, las amazonas, por el hecho de la casa y todo esto, ellas lo que hacían a las niñas desde el principio les quemaban el botón mamario para que no se les desarrollara una de las mamas para poder casar sin problemas por las mamas. Wow. Ahora, si empieza el desarrollo aproximadamente a los 9 años, obviamente dependiendo de las niñas, ¿hasta cuándo es que crecen? ¿Hasta qué edad promedio siguen creciendo? Básicamente se dice entre los 16, 18 años, inclusive 20, va a depender de la persona. Sin embargo, los cambios de peso hacen crecimiento, sobre todo si subo de peso, las mamas tienen grasa, por lo tanto van a aumentar de peso, las mamas también, y en el embarazo. Es de las situaciones donde siempre hay cambios. El último disparador del crecimiento. Sí, pero sin embargo igual, o sea, hay muchas personas cuando llegamos a la menopausia que como el cambio del tejido mamario se convierte en grasa, empiezan a crecer las mamas, entonces hay gente que me dice, doctora, es que yo tenía copa A y ahora soy triple D. O sea, lo que pasa es que las mamas entonces después de la menopausia engordan, podríamos decir, porque ya es grasa. Exactamente. Como cualquier otra parte del cuerpo. Exacto, y generalmente las mujeres en menopausia aumentan de peso y ese peso también se ve en las mamas. Igual que cuando uno baja de peso, muchas veces la gente que hace mucho ejercicio, que dicen, es que se me fueron y me quedaron en planas. nada. Exactamente, generalmente es que ya yo no tengo mucho tejido mamario y lo que hacen es que se recoge toda esa grasa, igual que en la cadera o en el muslo. Qué interesante. Ahora, vamos a ver, ¿qué ventajas pudieran haber en los senos pequeños, en el busto pequeñito? ¿Hay alguna ventaja de tenerlo así? Porque muchas dicen, ay, es que no me creció, ¿qué pasó?
Bueno, yo creo que la ventaja primaria es el Comodidad. peso y la comodidad. Sí. O Claro, sea, claro. definitivamente, básicamente no hay ninguna diferencia en lo que es lactancia, por ejemplo, que hay mucha gente dice, ay, usted con esas mamas No me va a salir gigantes. leche para nada, Es exacto. No voy a correcto. poder Y dar de son mamar. lecherísimas, son Ujú, terribles, o sea, ujú. llenan 3 chupones en una sentada, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que el tamaño no tiene que ver ni en relación con la lactancia ni en relación con el desarrollo no de cáncer. O sea, unas mamas grandes no significan que yo tengo más riesgo de desarrollar cáncer, ni unas mamas pequeñas menos riesgo. Ok. O sea, básicamente cualquiera puede tener cáncer de mama independientemente del tamaño. Del tamaño. Ahora, Maricel, muchas mujeres también se preguntan, bueno, si tengo los senos pequeños y puedo soñar con un tamaño un poquito más grande, pero ¿hay posibilidades sin llegar a la cirugía? No, básicamente no. O sea, hablan de cremas y digamos, Ejercicios o pesas, sí, pero pero muy ya como poquito, hablamos, ¿verdad? básicamente las pesas y el ejercicio más bien van a disminuir el tamaño mamario, Ok. entonces van a tonificar el músculo, pero el músculo y la mama no tienen, digamos, relación directa más que son vecinos. O O sea, sea, para no, realmente tener un seno más grande, cirugía. cirugía es la única opción. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio? Porque también, bueno, ahora decías que el ejercicio, dependiendo de la etapa también de la vida, puede hacer los senos más pequeños, pero muchas personas piensan que si hago mucho ejercicio puedo detener el crecimiento de los senos. ¿Esto es verdad? Esto va a depender del el porcentaje de grasa que vamos a tener dentro de nuestra mama. Todas son diferentes. O sea, puede ser que mi mama sea muy grasa, pero por ejemplo la de mi hermana sea pura tejido mamario. Y la mía pequeña y la de ella grande. Y entonces por más ejercicio que hagamos, esa mama no se va a hacer más pequeña porque no es grasa, es tejido mamario, que es como tener un hueso que no se va a cambiar. O sea, no hay forma de cambiarlo más que cortándolo. Ok. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un seno más grande que el otro, porque sabemos que somos asimétricas, ¿verdad? Y que siempre hay algo en el cuerpo, yo no sé, un brazo, una pierna, en los senos, cuando es muy notorio que un seno es más grande que el otro, ¿esto es natural también? ¿Y hay manera de corregirlo? Básicamente igual, volvemos a lo mismo, la única corrección Cirugía. es cirugía, pero sin embargo ahora venden brasieres especiales para hacer reductor de un lado y aumenta del otro. O Ok. sea, hay ciertas cosas que podemos usar alternativas mientras decidimos si queremos o no la cirugía. Ahora, desde el punto de vista de enfermedad, básicamente, pues no es enfermedad, esto no es una enfermedad, es Es una. una característica como que tenga el pelo rubio o el pelo negro, pudiera Exactamente, o decir. sea, básicamente es algo genético, no necesariamente uno lo va a heredar también, porque a Ujú. veces Ah, eso uno es piensa, importante, ¿verdad? sí. Sí, entonces ahora mis hijas van a salir Sí. igual. No, no es necesario, ni porque mi mamá tampoco, ni mi abuela, ni nadie lo ha tenido, y yo ahora sí. Esto está más en relación en una cosa que se llaman receptores de crecimiento dentro de la mama. Entonces hay gente que tiene más receptores de crecimiento, que son los que hacen que me crezca el tejido y prolifere, que del otro lado. Entonces me crece una, pero la otra no, bajo un mismo estímulo de crecimiento. Ahora, ¿conviene operar en el sentido de que haya mujeres que de verdad esto les preocupe o les moleste? Más bien, ¿conviene operar? ¿Sí se aconseja? Eh, Esto es muy de la persona. Ok, Sin embargo, a veces las asimetrías, o sea, la diferencia son abismales. O sea, yo puedo tener una plana de un lado y del otro lado tener una copa de, de verdad, pero tanto así. tanto así. Entonces, en esos casos, por supuesto que se aconseja la Claro, cirugía porque es muy deprimente para el paciente. O sea, claro, es algo claro. muy, y además de eso produce escoliosis. O sea, escoliosis es que se me va a ir la columna para un lado porque el peso hace que yo tienda a mover mi columna para poder compensar esa diferencia de peso entre los dos lados. O sea que va a producir problemas en la espalda. Ah, bueno, también es cierto, Ujú. porque hay un desequilibrio ahí en el peso también. Ahora, Maricel, en el caso de las niñas, de las jovencitas, ¿verdad? Donde empiezan a mortificarse a lo mejor porque tienen el pecho pequeño y que quieren hacerse una cirugía, ¿qué tan recomendable, en qué punto de la vida es hacerse esta operación? ¿A qué edad? Porque muchos padres también se mortifican. Sí, hay que esperar por lo menos a los 18.
Siempre, inclusive para estas cirugías, aunque sean una diferencia tan abismal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un cambio del crecimiento y entonces son pacientes que van a tener tal vez otras cirugías más para hacer correcciones de algunos cambios que el mismo tejido mamario ha hecho durante estos años. Sin embargo, en algunos casos específicos, puntuales, por ejemplo que le digo yo, donde hay hay una copa prácticamente cero de un lado y del otro una doble D, uno procede a cirugías a los 15, 16 años, claro. Pero es por una cuestión más de bienestar del paciente, a sabiendas que probablemente va a tener una segunda cirugía. Que volver a operarse. Y en el caso de las mujeres que tienen los pechos mirando hacia lados diferentes, porque ¿verdad? Uno piensa que el pecho es, pero hay mujeres que tienen como el pezón mirando para allá uno o los dos hacia afuera. Eso es natural, digamos, no les causa ningún problema. Desde el punto de vista físico, no. Exacto. Ahora, las mamas, entre más grandes se hagan, los pezones se nos van a ir lateralizando. Okay, entonces no es que nosotros tenemos que ser así, sino... Y vamos a crecer así. Exactamente, nosotros crecemos así. Y entonces se van abriendo. Se van abriendo, entonces los pezones, digamos, a nivel de lo que yo le digo yo aquí, el escote, ¿verdad? O la zona social, vamos a ir teniendo más medida desde el pezón al escote, que anteriormente, ¿verdad? Entonces, uno a veces le oye a los pacientes, es que los tengo así como viendo una para el norte y otra para el sur. Bueno, al revés, este o este, ¿verdad? Y es sencillamente porque el crecimiento mamario hace que eso se lateralice, igual que en los implantes, o sea, al poner implantes, entre más grande sea el implante, más se lateraliza. O sea, eso es lo natural, o sea, ese es el camino que agarran, digamos. Exacto, las mamas, o sea, los pezones no van en sentido de frente, sino hacia los lados, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, dijiste que los, no voy a decir defectos, sino que esas asimetrías, ¿verdad?, no son heredables. Ahora, el tamaño se hereda. Si mi mamá es de pecho grande, ¿voy a tener yo pecho grande o viceversa? Eso sí se hereda, o sea, sí está en relación. Ahora, no quiere decir que de fijo lo voy 100%, a heredar, ¿verdad? Sí. Ahora, pero si yo, de parte de mi papá y de parte de mi mamá, todos son bustones, todos vamos a ser bustones. Exacto. O sea, podrá ser que alguna salió ahí, la planita, excepción, sí. Pero normalmente uno ve toda la familia, ¿verdad? Es muy, muy poderosa, ¿verdad? Y están otras que más bien toda la familia es bastante planita, pero desde el punto de vista práctico, básicamente lo más importante es lo que uno crea que es lo mejor para uno. Sí, para uno, porque puede ser que a mí me guste ser planita, a pesar de que tengo mucho gusto o no lo tenga mucho, pero me gusta ser más plana de lo que soy, ¿verdad? Esto es muy relativo. Es tan personal, ¿verdad? Sí. Ahora, Maricel, hay muchachas que nos están escribiendo y nos preguntan que tienen dolor previo a la menstruación, dolor en los senos propiamente. ¿Esto es natural? Que muchas mujeres cierta sensibilidad padezcan y dolor previo a la menstruación. Sí, de hecho es básicamente el 90% de las mujeres lo vamos a tener. No depende de la edad, no depende del ciclo, del ciclo menstrual sí, pero no depende de factores externos prácticamente. Es por el déficit de hormonas. A la hora de la caída hormonal uno hace como puedo decir un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Como que no tenemos y entonces las mamas se resienten y empiezan a inflamarse por la falta de comida. ¿Por la falta de comida? Sí, porque la comida de ellos es las hormonas, no hay hormonas y entonces no pueden comer, entonces se pierde, hay una muerte celular, esta muerte celular produce una inflamación y esta es lo que nos duele. Ahora, retomando el tema de que si decido después de los 18 hacerme un aumento en los senos, ¿qué repercusión puede tener en mujeres tan jóvenes como de 18 años, verdad? Desde el punto de vista de realmente de lactancia, por ejemplo, no hay ningún problema, a menos de que exista alguna alteración del pezón que uno quiera cambiar, y esas alteraciones del pezón generalmente no se tocan en mujeres jóvenes, porque vamos a romper lo que se llama el árbol que va a dar la leche hasta el pezón, y entonces ahí sí vamos a tener un grave problema de mastitis y varias cosas porque tenemos una obstrucción en los ductos.
Pero en términos generales no hay problema más allá que podríamos tener una segunda cirugía después de los embarazos o la lactancia, porque van a cambiar la forma de las mamas, cambian totalmente en el momento que nos embaracemos. Sí. Ahora, dolores en las mamas. Olvidémonos del previo a la menstruación, que queda claro que es natural y que lo padecemos el 90% de las mujeres. Pero, ¿qué dolores en las mamas pueden estar alertándonos algo? Y obvio, si no es natural que nos duela en otros momentos, ¿verdad? En realidad existen dos tipos de dolor mamario. Uno es cíclico, que es el que tenemos 90%, y el otro es el no cíclico. El no cíclico es en cualquier momento. Exacto. Solo el 5% está en relación con cáncer y solo el 20% está en relación con enfermedad. O sea, una enfermedad pura que nos va a producir un problema y que tenemos que darle tratamiento. Sin embargo, a veces son incapacitantes. O sea, el paciente no aguanta la blusa, no puede bajar escaleras, no puede hacer muchas cosas. Y entonces, sí, a veces son muy difíciles de tratar. Y esto independientemente de que sea seno grande o pequeño. Eso es independiente. O sea, yo puedo tener un seno re pequeño con un dolor mamario que no me deja dormir. ¿De veras? ¿Y se deben a qué? O sea, natural, si no tienen el cáncer o si no tienen ese otro 20%, ¿a qué se deben esos dolores? Normalmente el 80% se deben a cambios hormonales. Ahora, no quiere decir que yo tenga una alteración hormonal. Lo que quiere decir es que yo hago hormonas y esas hormonas para mí son lo suficientemente activas como para producirme cambios tan drásticos que me producen dolor. Eso es lo que pasa, o sea, no es que tengo una alteración hormonal y que seguro tengo quistes en los ovarios y ya le llegan a uno de que me duele la menstruación y que por eso también es, pero básicamente no es eso, sino es que ese dolor está más relacionado con la sensibilidad que yo voy a tener a esos cambios hormonales. Okay. Luego están los factores de trauma directamente, el mismo brasier, un brasier que no funcione. De hecho, se ha hablado mucho que estos dolores están relacionados en 9 de las pacientes, no sabemos, de 10, 9 no saben cuál es el brasier adecuado para ellas o no se lo quieren poner, porque a veces uno llega y le dice, mire, usted es como una copa 36A. Sí, ok. No, es que yo me pongo un 32B. Para estar así exactamente, porque me encanta estar así. Exacto. Y que no, como se me ven pequeñas, porque es A, entonces yo me pongo la B para que se rellene. Pero eso está causa suelto. Un daño, claro. Por supuesto, porque el seno, primero, estamos apretando todo el tórax y segundo, dejamos la mama libre. Claro. O sea, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Y luego también tenemos el problema que uno va a la tienda y es que por ejemplo, voy a poner el ejemplo porque es cierto, uno va a Estados Unidos y la señora no le vende a usted el brasier si usted no, le dice, es que usted esa no es la talla, y llega y le miden y le dicen a usted cuál es la talla, más o menos. Claro. Aquí no, nadie sabe, entonces el que usted quiera coger y ese le gusta y tome ese. Y es muy importante saber que la talla no siempre es la misma, o sea, yo cambio de estilo de brasier. Y la talla puede cambiar, y la talla cambia completamente. Ya sea en espalda o en copa, exacto. Exactamente, entonces no nos angustiemos porque digamos, yo era 34, ahora soy 36, me engordé, entonces me sigo poniendo el 34 porque me engordé. Sí, aprieta. Exactamente, pero no es eso, es que probablemente por el tipo de estilo, voy a cambiar en ese momento de espalda, pero no necesariamente es que no quiero ver que me estoy engordando. Claro. Sí. Ahora, Mari, yo sé que hay muchas mamás en este momento viéndonos con las muchachas. ¿Qué recomendación se le pueden hacer a las chicas para escoger? Porque las chicas son las que empiezan a elegir y con ese brasier permanecen por un montón de tiempo, a menos que alguien se los cambie. Con varillas, sin varillas, de media copa, con relleno, sin, qué sé yo. ¿Qué es lo ideal? El problema en esa época, y es el más importante, es que no quieren enseñar, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces llega la mamá y le dice, mi hijita, venga para que me enseñe, y la chiquilla dice que cómo le voy a enseñar, y empiezan con esas cosas de que no quiero y que sí quiero, pero si no les enseñamos, entonces es lo más importante. Vamos a tomar la cinta métrica, les enseñamos, nos tenemos que medir a nivel de donde terminan las mamas, ¿verdad? En la zona, se llama el surco mamario, pero para decirlo más fácil, donde terminan las mamas, tomamos no en centímetros, sino en pulgadas. Esos son el 32, el 34, eso es con pulgadas. Y vamos a medir a nivel de los pezones
también para ver cuánto mide. Se restan estas dos, o sea, por ejemplo, yo tengo 34 de espalda y 36 de arriba, entonces yo resto estos dos y cada pulgada va a ser una copa más. O sea, por ejemplo, en ese caso, si yo tengo 34 y menos 36 menos 3, son 2 pulgadas, es B. A, B, exactamente. Sería B, ok. Entonces ya yo sé que es B. Y no me angustio si soy C. O sea, es que a esas edades uno dice, Dios mío, soy C, ¿verdad? Pero es mejor usar un buen sostén a después estar con problemas que básicamente son dolores mamarios y enfermedad benigna, pero a veces esa enfermedad benigna es muy complicada de tratar. Sí, claro, no, de ninguna manera. Ahora, a propósito de lo que decís, ¿verdad? De que no quiero tener C, vamos a ver, tenemos 2 casos de amigas que nos escriben. Uno, de mamás preocupadas por las hijas porque tienen mucho busto y entonces no quieren tener tanto busto, no se sienten bien, les acompleja, y uno recuerda, las compañeritas que tenían mucho busto generalmente tendían a jorobarse para taparlo, ¿verdad? Si supieran que después de años están divinamente felices con el pecho que tienen, ¿verdad? Las mamás estarían más tranquilas recomendándoles, pero es cierto, es una etapa difícil. Esa es una. Y otra que dice el marido, tan divino que le agradecemos que él nos escriba, que dice que su mujer se queja y queja diciéndole que ella quisiera tener por lo menos 2 tallas menos de busto, pero lo que le da pánico es la cirugía, que no quisiera que sea a través de una cirugía. Así que recomendanos en los 2 casos, Maricel. Bueno, en el caso de las... Bueno, es que... es difícil. Es dificilísimo, de todas formas, pero básicamente, digamos, en el segundo caso, si estás en sobrepeso, lo más fácil es bajar de peso. Eso sería lo más sencillo, pero con ejercicio. Ahora, el problema que tenemos en esa situación es que al ser las mamás grandes, probablemente ya uno con niños, entonces tenemos un busto, además de grande, caído, y se nos va a caer más. Con los años. No, con el cambio de peso. Bueno, entonces, cuando adelgacemos se nos va a caer más. Claro, se nos va a caer más. Entonces hay muchas que dicen, ay, no, o sea, ahora tras de todo me quedo como un pellejo ahí guindando. Y entonces se sienten más acomplejadas que como estaban al principio. Que más rellenitas, pero con el busto en su sitio. Exactamente, o más o menos, pero se ve bien. Exacto. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. O sea, básicamente muchas veces vamos a terminar en cirugía para un resultado real y digamos, que realmente a lo largo. Te satisfaga y, Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Porque a veces la cirugía no todo siempre va a salir bien, pero en términos generales por lo menos es algo que va a durar en el tiempo. En estas otras cosas a veces uno no hace, o sea, no va a perdurar y la parte estética a veces no es la mejor, ¿verdad? Cuando uno cambia de peso y luego el cambio de peso para arriba y para abajo, eso es terrible porque eso hace que nos llenemos de estrías las mamas y que además de todo no se nos caigan. Ok. Ahora, don Fabricio también nos escribió y nos dice y hace la pregunta de oro que muchas a lo mejor se les olvidó este detalle. ¿Mi esposa debe o no dormir con brasier? Ese es todo un tema. ¿Se va? O sea, es decir, ¿hay que o no? Con brasier no, pero con algún tipo de sostén. O sea, sostén significa algo... Los topsillos que no tienen nada, como los de ejercicio. Sí, puede ser los de ejercicio, pero debería ser una tela un poco más suave. Las blusitas esas de pijama que tienen como, ¿verdad? Que de alguna manera sostienen el pecho, pero que no es un brasier ni mucho menos. ¿Esas pueden ser? Esas pueden ser. O sea, lo importante de esto es, como estábamos hablando, que no hablé del tipo de sostén, básicamente no debe ser con varillas, igual que el sostén no debe ser con varillas cuando hacemos ejercicio, porque yo a veces las veo en la calle corriendo y entonces usted ve que andan 2 top y además el brasier con varillas. O sea, eso no se hace, el brasier con varillas no es para usar en ejercicio. Hay brasieres especiales para ejercicio y va a depender, hay brasieres que hay 3 categorías, o sea, dependiendo del tipo de ejercicio que haga. O sea, entre más ejercicio de más alto impacto, necesito brasier de alto impacto. Claro, Sobre todo en mujeres con mucho busto. Las que no tienen busto, ahí estamos. O sea, por lo menos dicen, bueno, se ponen cualquiera y todo les sirve. Exacto. En las mujeres que tienen mucho busto es muy importante el tipo de brasier que se pongan.
Siempre que respire cuando hacen ejercicio, o sea, tiene que tener un respirador, el brasier. Ok, yo decía que respire, Sí, no, que no, se sientan ahogadas, porque a veces se siente uno ahogado, se presiona sí. mucho el busto. Sí, no, tampoco, eso también, no puede ser tan tallado. Lo que digo es, hay ahora telas especiales para que no estén mojados. ¿Por qué mojados? Porque resulta que los bustos muy grandes hacen como las dermatitis que hacen los bebés. Entonces usted las ve con toda esta zona, zona debajo del pezón, debajo de la areola y debajo del busto casi, roja, y se les hacen hongos en esas zonas porque se ponen muy húmedo, y esta parte húmeda produce hongos en la piel. Entonces, a cuidarse también a cuidarse tema. eso. Y hay muchas que se ponen talco para evitar esa humedad, que ya casi no se usa el talco, pero en esos casos se ha hablado, inclusive el talco se estuvo poniendo, y yo lo estuve viendo en internet, que ponían como que era causa de cáncer de mama, nada que ver, pero estas mujeres ameritan algo así para que estén secas, o un brasier de este tipo que no les deje que el sudor se les acumule en esa zona. Perfecto. Maricel, muchísimas gracias. Creo que ahondamos bastante y espero que les haya servido a todas las mujeres y caballeros que están preocupados por esos pechos. Así que muchísimas gracias, bueno, como siempre. Muchas gracias. Y deseándote lo mejor nuevamente para este año. Gracias. Feliz año, sí.